Bueno, quiero compartir hoy algunas cosas que el Señor está hablando y en dirección y en fidelidad al compromiso con la verdad de Cristo en nosotros. Es que hay algunos puntos que entiendo que pueden traer claridad y que nos pueden colaborar con lo que estamos entendiendo en esta temporada. Y había una frase que hoy quisiera abrir con esto, que es que no hay conciencia de realidad en terrenos de negociación. No hay vida orgánica en tierra que no está preparada para recibir la semilla. Hechos 5:1, un momento después de que Jesús camina junto con los discípulos habiendo ya resucitado. Hay un momento donde, digamos, hay un crecimiento en la iglesia, hay un movimiento constante, un avance por toda la obra que estaba sucediendo a través de la vida de los discípulos. Y en un momento había una pareja, un matrimonio, que venden una casa y ellos como ofrenda, ¿no? O sea, iban a poner el total de esa casa como ofrenda para el sostenimiento de la iglesia y de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, esto es Hechos 5:1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Él se quedó con una parte. Y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dice: Ananías, al hueso, ¿no? Pero dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El tipo, pará, estoy colaborando, me quedé con una parte nada más. O sea, como que suena fuerte, ¿no? Dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pero acá está la cuestión. Dice: quedándotela, ¿no era tuyo? ¿No se te quedaba a vos? Y vendido, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le mentiste a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Hay un montón de cosas que son tremendas para poder desarrollar de todo este pasaje, sobre todo porque el espíritu joven es el que saca la muerte de la casa, como uno de los tantos detalles. Pero el espíritu rejuvenecido en la verdad, en la sabiduría, en el conocimiento, es el que quita toda mentira, todo engaño y toda muerte de la casa. Y lo que Pedro pregunta es lo que nos debería llevar hoy a reconsiderar cuál es el motivo por el cual estamos donde estamos y cuál es la fuente de nuestras motivaciones para estar hoy sentados en esta reunión. Decíamos recién, no hay conciencia de verdad en terrenos de negociación. Y es porque el espíritu no puede ser engañado. Estamos en el camino, esto lo hablamos las otras veces, recuerden, estamos en el camino si hemos pasado por la puerta, y la puerta tiene solamente la forma del Hijo, es decir, todo lo que sea de ese se queda de este lado. Por más copado, alegre o lleno de ideas, no puede pasar. Todo lo que está caminando este recorrido, que es Cristo, es el Hijo. Y si el motivo que nos reúne hoy en este lugar no es que la luz de Cristo nos exponga a nuestras miserias y que por la palabra seamos lavados por la cruz, entonces nuestros corazones están considerando la posibilidad de engañar al Espíritu. ¿Sí me siguen, no? Si el motivo que nos reúne hoy acá no es que a la luz de la palabra, a la luz de la verdad, que es Cristo, nosotros seamos expuestos a nuestras miserias, que seamos lavados por el poder de la cruz, entonces estamos considerando la posibilidad de engañar. Gálatas 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Conciencia es conocimiento. Conciencia es
el conocimiento de una persona. La conciencia habla de aquello que nosotros estamos contemplando. Los pensamientos, los razonamientos, las emociones, los deseos, hablan de aquello que estás contemplando. Entonces, donde está tu tesoro está, y donde está tu tiempo, donde están tus ojos, donde están tus oídos, está tu corazón. Porque la conciencia habla de lo que está contemplando. Y contemplar es exponer completamente nuestra mente a un éxodo. Es una mudanza. Exponernos a un desierto que nos está llevando mucho más allá de nuestras propias palabras, de nuestras ideas. Es la entrega de toda nuestra pobreza, de toda nuestra imperfección, donde Dios nos encuentra ahí en la desnudez de la confianza plena y donde el temor al juicio ha desaparecido. Todo juicio desaparece cuando tomamos conciencia y clamamos por el amor de Cristo crucificado. Y mientras vivamos nosotros como si fuéramos lo que hacemos, lo que tenemos o lo que los demás piensan de nosotros, entonces vamos a permanecer llenos de juicios, llenos de opiniones, llenos de evaluaciones y llenos de condenaciones. Pero si clamamos por el amor de Cristo crucificado, si somos libres de la necesidad de juzgar a los demás, entonces vamos a ser libres del temor de ser juzgados. Agonizando en la cruz, Jesús parece decirnos: conozco cada momento de pecado, conozco cada momento de egoísmo, conozco toda tu deshonestidad, conozco todas tus traiciones, conozco toda tu amargura, conozco toda tu violencia, conozco todo tu dolor, y por eso mi compasión es esta cruz. Y por eso esta cruz es perdón y salvación. Es por lo que Pablo exclama con una certeza absoluta, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pero aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, estamos hablando del mismo Pablo que hace muy poco tiempo era perseguidor de la iglesia, había estado presente y se quedó con la ropa de Esteban cuando fue asesinado. Y es un perseguidor, y por el otro lado una persona instruida, calificada, condecorado, con honores. Pero él habla de lo que ha recibido y es su realidad. Él dice: yo soy hijo. En muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Pero lo más importante que está diciendo es: y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y muchos de los juicios que quizás nosotros no solemos tirar para afuera, para los hermanos, porque ponele que lo pudimos resolver, pero estamos plagados de eso para dentro nuestro. Ser conscientes, y la conciencia de Pablo de entender por qué él podía decir: yo soy llamado hijo, es porque fue consciente previamente de la orfandad, de su maldad, de sus vacíos, de sus insuficiencias, porque la cruz, de camino a Damasco, ¿qué pasó? La luz que resplandecía más que el sol le permitió verse a sí mismo. La conciencia de Pablo habla de la certeza de la persona que lo habita. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él es. Y Él es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y el Señor ha juzgado. Y la resolución es: hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Todo lo que está en Cristo hoy es engendrado. ¿Qué cosa? Todo lo que está en Cristo hoy es engendrado hijo. Todo lo que está en Cristo hoy es engendrado, pero decilo para que no se te olvide. Todo lo que está en Cristo hoy es engendrado hijo.
Los que estaban lejos ahora fueron acercados. Los huérfanos, engendrados hijos. Los perdidos, encontrados en Él. Los que lloran, consolados. Jesús dice, coman de mí. Como respuesta a una necesidad, Él dice, yo soy el pan de vida. El que coma de mí nunca más tendrá hambre de otra cosa. Pero hago una pregunta. Si tenemos hambre entonces de otras cosas, supónganse, no creo que ustedes, ponele. ¿Es porque el pan de vida es insuficiente? ¿Es porque Dios es mentiroso? ¿O es porque el coman de mí es una invitación a vivir en el eterno presente de Dios? Fuimos acercados, es una realidad. Por medio de la sangre fuimos traídos de regreso. Pero ahora para poder conocerle tenemos que permanecer en la plena conciencia de quiénes somos y lo que significa haber sido engendrados. Conciencia entonces es conocerle. Juan 15, versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta permanencia en su amor, en esta gracia, es lo que está garantizando entonces que Cristo sea visto y que Dios sea glorificado. El conocimiento de los hijos de Dios entonces es un testimonio vivo. No es solo una información, no son frases de Instagram, no son reels, es un testimonio vivo. Si hay información, tiene que haber testimonio, porque nosotros somos una carta. Somos cartas leídas, no por nuestras obras, sino porque aquel que permanece habla el lenguaje del Espíritu que leíamos recién, es fruto. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Aquellas buenas obras que Dios ha preparado de antemano, todo lo que nos está conduciendo a cumplir el propósito por el cual fuimos creados, que eso lo sabemos, ¿no? La gloria y la alabanza de su santo nombre. Y leíamos la otra vez, si esto no es producido en ustedes, ¿no? Ocúpense de su salvación, porque el Espíritu es el que produce por su buena voluntad. O sea, lo que estamos diciendo es, ocúpense de su salvación si no está siendo producido por su naturaleza. Ocúpense si no es producido por su naturaleza. Y si no es producido por su naturaleza, es el fruto de la conciencia almática que de alguna manera nos está impulsando a obrar con, ¿no?, todas las emociones ahí dando vuelta y decime qué tengo que hacer. Entonces, si yo, porque el alma resuelve de esta manera, ¿no?, resuelve en mérito, entonces decime qué es lo que yo te tengo que dar o qué es lo que yo tengo que hacer, o si tengo que orar media hora a la mañana, 10 minutos en la hora del almuerzo, y después a la noche agradecer por todo lo que tengo, decime qué es lo que tengo que hacer, porque si hago esto, recibo esto. Ese es como el easy, pensamiento easy ahí cuando apenas arrancás. Pero es ese lugar, es ese obrar, ese pensamiento, esa manera de resolver, donde se encuentran todos los dolores, todas las incomprensiones, todas las ofensas, todas las deudas, todos los que les debes, porque todo obrar humano no está alcanzado por la gracia. Dios no lo ve, ya fue condenado y nunca, jamás alcanza con la medida. Y Pablo se choca con esta realidad de que haber sido acercados fue solamente la puerta. Y en el proceso de descubrir las profundidades de esta vida que ahora porta, él se encuentra con que todo lo que él es no desapareció, sino que dice Romanos 7, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, esto que estamos compartiendo me encanta, está buenísimo, lo quiero, lo deseo, quiero vivir esto. Pero cuando quiero avanzar en esta dirección, me encuentro con que todo lo que soy camina para otra dirección. ¿A alguien le pasa? Es normal, digamos. Estás diagnosticado. Tenés el síndrome de Adán. Me deleito en el hombre interior. Me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que todo lo que soy se revela. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto también es conciencia de realidad. Todo lo que yo soy no busca al Padre. No guarda sus mandamientos, no se somete a su voluntad. Todo lo que soy es lo que el Padre aborrece. Es todo lo que me conduce a muerte. Y toda esta naturaleza almática me sugiere todo el tiempo un camino alternativo, donde yo pueda tomar lo que me gusta de lo que estoy escuchando hoy, pero decidir conforme a mis deseos, tomando el menor riesgo posible, que no sea expuesto, que nadie sepa quién soy y que no duela. Y esta es nuestra tragedia de siempre. Saber verdad, pero no vivir en la realidad de Cristo. Y capaz este ejemplo no funciona. Yo sé que acá hay varios que saben inglés muy bien y otros que no saben nada. Pero muchos seguramente los que no saben nada, como yo, escuchan canciones en inglés. ¿Sí? Ok. Esto es muy parecido, pero escuchar una canción en inglés sin entender lo que está diciendo el lenguaje, solo nos gusta lo que está sonando, pero si yo quisiera cantar eso que no estoy entendiendo o eso que no tengo idea qué quiere decir, lo podría reproducir por fonética. Lo podría reproducir por una melodía, o sea, podría pegarle ahí más o menos a lo que está diciendo, pero así todo, así estuviera pudiendo reproducirlo, nunca sería consciente de aquello que estoy expresando. O sea, me gusta cómo suena y me gusta decirlo, pero no entiendo nada. No conozco esto y por lo tanto no sé el valor de las palabras que están saliendo. Porque recién decíamos, la conciencia del Espíritu es el conocimiento del Hijo. En 1 Corintios 14, Pablo está hablando a la iglesia acerca de la manifestación de dones dentro de la iglesia y particularmente hablaba del don de lenguas y el don de profecías y hace este énfasis que creo que nos puede colaborar en esta dirección, pero dice, explico eso para no sacarlo tanto de contexto, pero 1 Corintios 14 dice, versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y más adelante dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero la iglesia prefiere hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que a 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Y cuánto hay entre nosotros de una lengua que es desconocida? Cuando hablamos de estas verdades, de estos absolutos y de la conciencia del Hijo en nosotros, ¿cuánto hay de nuestro lenguaje que es desconocido? ¿Cuánto hay de esas cosas que nos gustan cómo suenan, pero de las cuales ignoramos completamente el valor de lo que estamos diciendo? Cuando la verdad es expresada en información, somos extranjeros en la obra del Espíritu. No tenemos nada que ver. Si esta verdad es expresada a través de las vasijas como información, el poder de Dios no está garantizado, es información. Somos extranjeros en la obra del Espíritu. La verdad es el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Cuando Pablo vuelve de Atenas, escribe la primera carta a los Corintios y él se lo nota como en la redacción de los primeros capítulos con
con una desesperación y con una frustración de que el Evangelio no pudo correr a causa del pensamiento griego de esa época y él hace como un descargo, o por lo menos me gusta verlo de esta manera, en 1 Corintios 2 dice, pero me propuse, aún pudiendo ser elocuente, aún pudiendo romperla y clavarla al ángulo con el mensaje, dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si nosotros ignoramos el valor de la palabra, si nosotros ignoramos el valor de lo que está siendo puesto en esta mesa, perdemos conciencia de que no estamos reproduciendo un qué para encontrar el ideal cristiano perfecto de familia, de amistad, de noviazgo, de matrimonio, de hijos, de hijas, de esposos, de esposas. Estamos hablando de un quién, y ese quién es poder y sabiduría de Dios. Y la conciencia almática se choca todo el tiempo contra esta verdad porque no puede entender la dimensión de este poder. Porque esta sabiduría dice que es hablada entre los santos en misterio. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y qué pasa con la mente natural? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque son locura. No las puede entender. El Espíritu es entonces el que nos está conduciendo a una profundidad de conocimiento, lo cual hemos recibido, dice, esto hablamos. Lo cual hemos recibido, esto hablamos. Y es el Espíritu el que está intercediendo por nosotros, el que revela, el que confirma, el que reviste la mente de conciencia para que el carácter de Cristo sea expresado. Pero entonces, cuando la iglesia no puede comprender el valor de lo que está expresando, entonces habla otro idioma, habla un lenguaje extranjero. Y podemos juntarnos acá y repetir 100 veces esto. Pero yo puedo hablar otro idioma por no entender y comprender y estar disfrutando la profundidad de lo que estamos compartiendo, y ustedes pueden ser un extranjeros en el mensaje y nunca llegar a comprender la verdad que están escuchando porque hablan otro lenguaje. Cuando la iglesia habla otro idioma que no es el idioma del Espíritu, en sabiduría, poder y revelación, habla en inexpresión, habla en apatía y habla en insatisfacción. Todo el tiempo algo falta, todo el tiempo alguien me debe, todo el tiempo necesito algo más, resuélvame este problema. La inmadurez no nos permite hablar el mismo idioma, habla un lenguaje que es terrenal. Y ahí estamos nosotros, los inmaduros, aquellos que no están permaneciendo en el sustento, se pueden camuflar, se pueden aparentar, se pueden embellecer de alguna manera, pero eso tiene fecha de vencimiento, es hasta que la tormenta es más fuerte que lo que puedan aguantar, es hasta que el fuego los quema, o es hasta que alguno de los hermanos no lo trate como esperaban. La conciencia del Espíritu, por otro lado, nos está impulsando constantemente hacia nuestra propia muerte para que la vida del Hijo sea expresada. La conciencia de la mente natural nos detiene todo el tiempo para evitar el sufrimiento. Cuando los ojos del Espíritu veían la muerte de Jesús como un momento de gloria absoluto, los discípulos era una tragedia. Cuando la voz del Espíritu decía, para esto he nacido, de camino a la cruz y a una muerte segura, la voz de la carne decía, tené piedad de vos mismo. Cuando el lenguaje de la carne te dice, defendete si te atacan, o si hablan mal de vos, o si opinan, o si cuentan tus secretos, o si están exponiéndote en público, defendete, el lenguaje del Espíritu que dice, poné la otra mejilla. Cuando el lenguaje de la carne dice, hacé hasta donde puedas y que el resto se arregle, la voz del Espíritu que dice, una milla más. El lenguaje del Espíritu se expresa en sabiduría y poder. Es un poder
que está obrando constantemente para reconciliación y que para sorpresa es expresado a través de vasijas de barro de ustedes, de mí, completamente imperfectos, pero no importa, porque no se trata de nosotros. Cuando la mente natural se enfrenta entonces a la exigencia del espíritu frente a estas realidades, siempre queda a mitad de camino. Todo ofrecimiento del espíritu es locura para la mente natural, porque la condición de poder andar en sus caminos, que es ponerle cruz a todos los procesos. La condición es perderlo todo, completar el resto de los padecimientos de Cristo. Pero entonces, parados a la pregunta que por lo general todos nos hacemos, ¿qué tengo que hacer? Yo nos pregunto, ¿estamos preparados para la respuesta? ¿Qué tengo que hacer para vivir esto? Ok, es la pregunta que todos queremos que nos respondan de la manera más fácil. Ahora, ¿estamos preparados para recibir la respuesta? Si no, apago el iPad. Cierren sus ojos un momento. Señor, te damos gracias por este momento, Padre. Señor, no estamos intentando encontrar o ver que estas palabras suenen de la manera más prolija posible, Señor, sino lo que entendemos, Señor, es que estamos regresando a casa. Lo que entendemos, Señor, es que aquellos que se habían perdido por el poder de la obra en la cruz, hoy son devueltos a la casa del Padre. Lo que estamos entendiendo, Señor, es que no son nuestros razonamientos ni nuestras ganas de entender para poder tener una vida mejor, sino que es la conciencia del Espíritu conduciéndonos a un despojo, Señor, para encontrar todas las cosas en vos. Te pedimos, Señor, que nuestra mente y nuestros sentidos y todo lo que somos, Señor, estén atentos a la voz del Espíritu para correr por la vida que portamos, Señor. Gracias, Padre. Amén. En la noche más oscura, Jesús exclamó la frase más tremenda de la historia de la humanidad, que él dice: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa cruz esta cruz es el patrón natural de la vida de los hijos de Dios. Nuestra naturalidad, nuestro caminar diario tiene forma de cruz, no es otra cosa. Todo lo que le sucedió a Cristo, de alguna manera, ahora nos sucede a nosotros. Cuando la oscuridad te envuelve de tal forma que estás completamente sordo a todas las voces de tu alrededor, que no podés escuchar ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus padres, porque la noche es más oscura de lo que podías haber imaginado, que no podés verte más allá de lo que te está pasando hoy, que no podés pensar más allá de todo lo que está en tu mente hoy, que no podés ni siquiera imaginar que hay un futuro donde todo lo que Dios prometió y cumplió en el Hijo es una posibilidad para nosotros. Y no solamente que estás sordo a todas esas voces, sino que hay una sola voz que no se calla, que es el grito desesperado de tu alma. Ese momento es el fiel reflejo de la imagen de Cristo en la cruz trazada en nosotros hoy. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amados, esta verdad nos va a aplastar y no hay otro camino. Hay un proceso de quebrantamiento de nuestro yo que nos va a llevar a naufragar a la noche más oscura. Todos disfrutamos el entender que por ese sacrificio nosotros nacemos a una nueva vida y es ese momento donde somos convertidos, ¿no? De muerte a vida. Pero hay más, eso fue la puerta. Ahora lo que viene es la noche más oscura, donde vos vas a llegar al final de vos mismo y no hay vuelta atrás. Entonces, ¿queremos saber qué hay que hacer? Ok. Busquemos en sabiduría y revelación de esto. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para la respuesta? Porque lo que viene es tu muerte. Nos va a llevar a naufragar. La mente de Cristo habla de una suficiencia
que la mente natural no puede alcanzar. Y ahí es donde, en ese momento, hoy, en esa noche oscura, donde todo lo que te servía ya no te sirve. Donde todo lo que te saciaba ya no puede. Donde todo lo que te alcanzaba ya no te alcanza. Donde los consuelos, no solo terrenales, sino los consuelos espirituales, tampoco son suficientes. Naufragamos en un océano de gracia que nos está despojando de nuestra propia muerte. Pero esto es para darnos vida en Él. La noche más oscura siempre está dando luz, está dando paso a la luz de la mañana, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La noche más oscura, la noche de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, abrió paso a la luz de la mañana siguiente. Dios no te abandona en los procesos. Está quitando todos los obstáculos que te están impidiendo verlo más claro. Nacemos de nuevo y experimentamos el gozo de ser engendrados hijos. Dios nos formó una nueva criatura. Ahora, la pregunta, ¿estás dispuesto a perder tu vida por causa de su nombre? ¿Estás dispuesto a ser perseguido, abandonado, ofendido, maltratado, olvidado, a que tu familia te abandone, a que tus amigos te dejen, a soportar todo tipo de persecución, de prisiones, de enfermedades, de angustias? ¿Estás dispuesto a abandonar lo que el mundo tenga para ofrecerte para ir en pos de Cristo? ¿Estás dispuesto? Porque es la respuesta a la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Todo por lo que trabajaste hasta hoy, todo lo que intentaste que te resuelva la vida, todo lo que intentás que te dé un nombre, ¿estás dispuesto a perderlo? Una cosa te falta. Andá y vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vení y seguime. ¿Qué le pasó? Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Están preparados para la respuesta? Este es el engaño. Y es por el motivo por el cual hoy tendríamos que reconsiderar por qué estamos acá. Creernos ricos porque encontramos fuentes que atienden a una necesidad momentánea, creernos ricos porque lo que nos gobierna le comunica a nuestros pensamientos y emociones que podemos alcanzar lo que estamos buscando por nosotros mismos y eso es suficiente, que la felicidad se encuentra en alcanzar las metas que vos te propongas, en cumplir tus sueños, en cumplir o comprarte aquello que vos tanto deseás. Naufragamos en la certeza de la fe porque el tesoro no es terrenal, sino que es espiritual. No es público y nadie te va a reconocer por eso, sino que es en lo privado para que vos seas sepultado. Pero este engaño tiembla ante la luz del Espíritu. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús, ¿qué le responde? Yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y si ustedes realmente me conocieran, nunca estarían haciendo esta pregunta. Si ustedes realmente me conocerían, conocerían también a mi Padre. Y desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Por qué? Porque me han visto a mí. ¿Qué es la conciencia? Conocerle. Y podemos decir con certeza que el que tiene al Hijo tiene la vida. Lucas 17, versículo 1, dice Jesús: miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, ¿qué hacemos? Ok, lo perdonamos. Entonces los apóstoles dijeron al Señor: si este es lo que hay que cumplir, aumentanos la fe urgente porque
naufragamos. Entonces el Señor le dijo, si ustedes tuvieran fe, como un grano de mostaza, le podrían decir a este árbol que se desarraigue y se plante en el mar, y Él les obedecería. Pero entonces, si perdonar, o sea, esto lo está diciendo Jesús, ¿no? Pero si perdonar 7 veces al día a alguien es algo sin sentido y lejano de nuestra realidad, muy probablemente, y lo que yo hubiese respondido en ese momento sería lo mismo. O sea, Dios mío, aumentame la fe porque no llego. Pero Dios no reparte como un suministro mínimo, ¿no? O sea, fe es una persona. Dios reparte Cristo. Y Cristo en nosotros es suficiente. Lo que hoy nosotros necesitamos no es más fe. O sea, si en algún momento estás diciendo, el día que mi fe crezca yo voy a poder entender eso que están diciendo, van a pasar los años nada más. No necesitas más fe. Lo que necesitas es asimilar la verdad que te fue revelada. La fe no es incertidumbre, la fe es certeza de aquello que esperamos, certeza de aquello que no vemos, pero que habita en nosotros. La conciencia de los hijos de Dios es conocimiento, poder, sabiduría, pero también es disfrute. También es disfrute. Cristo vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho, porque la obra había sido completada. La conciencia de los hijos de Dios frente a esta verdad no es que seamos competentes por nosotros mismos. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Nosotros perdonamos 7 veces? No, pero Él sí. ¿Nosotros no amamos? Pero Él sí. Nuestro compromiso no está en hacer algo más, sino en despojarnos. Por lo tanto, y con esto cierro, si quieren, no hay excusa, la medida de fe es suficiente y el compromiso con la verdad hoy es fidelidad.